Bien, guapos, y arrancamos las criptonoticias para el día de hoy. Vemos que los mercados en Bitcoin están sufriendo un retroceso como era de esperarse. Después del anuncio de la inflación del día de ayer del 9.1%, era normal que los mercados retrocedieran. Vemos el Bitcoin peleando sobre los 19.700, 19.600. Ya está comprobado que esa barrera de los 20.000 psicológica la destruye cuando le da la gana. Así que ya ese soporte de $20.000, quítate de la mente que eso ya no existe. Ya el Bitcoin ha roto ese soporte un montón de veces. Así que lo que tenemos que estar pendientes es ver si rompe esos 19.600. Lo más probable es que podamos ir a visitar nuevamente esos $18.000. Pero de momento hay que esperar a ver qué es lo que pasa con los mercados globales, qué pasa con la bolsa de valores en el cierre de hoy en Estados Unidos y todo lo demás. Guapori, recuerda que todas estas noticias las encuentras en kesilgonzalez.com. Por aquí abajo te dejo todos los enlaces directos de las criptonoticias que estamos dando el día de hoy. También tenemos que el S&P 500 ha tenido un retorno significante. Ahorita mismo lleva un 0,45 en negativo. Ronda entre los 3.800, también tiene un soporte importante sobre los 3.750 que hay que estar pendiente. Ahí si el S&P 500 toca ese soporte y lo rompe, yo creo que ahí sí sería hora de tomar acciones, ya sea a cerrar posiciones o aumentar yo mis short. Eso es lo que yo haría. Recordemos que para el día 27 de julio también se van a anunciar los tipos de interés nuevos, que se prevé que iba a ser del 0,75, va a pasar a los 100 puntos, algo totalmente negativo también para los mercados, así que hay que estar muy pendiente en las operaciones que vamos a abrir o cerrar en los próximos días. Hablemos de lo que está pasando con Celsius, el crash. ¿Qué es lo que ha pasado? Han anunciado algo, pero ¿qué significa realmente? Te lo cuento aquí de inmediato. Aquí te hemos venido informando de todo lo que está ocurriendo con Celsius, guapuri, así que ten mucho cuidado. Después del supuesto informe que nosotros dimos aquí también, que Celsius iba a devolver toda la deuda a los protocolos de préstamos de DeFi, pues después de todo eso, Celsius dijo que inició un procedimiento voluntario del capítulo número 11 en los Estados Unidos en un intento por estabilizar el negocio. En ese momento, después de ese anuncio, Celsius cayó a los 37 centavos inmediatamente. ¿Pero qué significa esto del capítulo 11? El capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos generalmente contempla la reorganización que generalmente involucra a una corporación o sociedad. Un deudor del capítulo 11 generalmente propone un plan de reorganización para mantener vivo su negocio y pagar a sus acreedores a lo largo del tiempo. Pero como vimos, eso es lo que dice el capítulo 11, pero como vimos ayer, el regulador de Vermont ya dijo que Celsius se encuentra en bancarrota y que no tiene ningunos fondos para sustentar todo esto que le está ocurriendo. Pero según informan los responsables de Celsius, esta es una decisión correcta para nuestra comunidad y nuestra empresa. Fue lo que dijo el anuncio de Alex Mashinsky, el cofundador y director ejecutivo de Celsius, que dice que contamos con un equipo fuerte, experimentado para guiar a Celsius a través de este proceso. Recordamos también que los reguladores de Vermont han dicho que todas las palabras que digan el CEO y los organizadores son totalmente falsas. Así que yo pienso que tampoco hay que creerle al 100% a los reguladores y 100% a Celsius. Hay que tener una media. Yo creo que la cosa está un poquito complicada. Lo cierto es que en estos momentos se encuentran muchas empresas en la línea de la bancarrota. Y Celsius viene atravesando por un mal momento. Así que yo creo que serían muchas cosas más ciertas que otras falsas de lo que está pasando con esta bancarrota de Celsius. Bueno, y la verdad es que yo creo que a Celsius le va a pasar exactamente lo mismo que a Terra Luna, porque con esa caída que viene ha tomado el espiral de la muerte y yo creo que ya no tiene retroceso. Pero bueno, ustedes vienen aquí a informarse en lo último de las criptonoticias, no a saber mi opinión. Así que continuamos con las criptonoticias. Guapo, y mira, por aquí te dejo un video donde te regalo varios tips que debemos tener en cuenta a la hora de invertir en criptomoneda. Justamente ahora que estamos pasando por un momento delicado, hay que verse eso, totalmente gratis. Es totalmente gratis, Guapuri, ¿qué estás esperando? Por otro lado, Guapuri, tenemos que Tencent cierra la plataforma de NFT porque las políticas del gobierno hacen que sean imposible prosperar. Según los informes, el gigante de internet de China, Tencent, cerró una de las dos plataformas de tokens no fungibles debido a la disminución de las ventas con la ayuda de las políticas monetarias agresivas y regresivas del gobierno chino. Tencent cerró dos de sus plataformas el 1 de julio, mientras que la otra lucha por mantenerse a flote. Un informe de un diario local indica que el proceso de liquidación de la misma comenzó en mayo. El gigante tecnológico transfirió a los ejecutivos clave responsables de administrar la plataforma NFT en la última semana de mayo y eliminó por completo la sección de coleccionables digitales de su aplicación TechNet News en la primera semana de julio. Aquí se chocan dos cosas, el mercado a la baja y las políticas duras en China. Pero mira las cosas como contrastan. Las ventas de Ethereum NFT y GameStop empequeñecen a Coinbase NFT en tan solo 2 días.
El nuevo mercado NFT basado en Ethereum de GameStop ha estado activo en la versión beta durante poco más de 48 horas, que será la oferta principal planificada del mercado. Aún así, la nueva plataforma del minorista de videojuegos ya ha visto casi el doble del volumen comercial de todos los tiempos del mercado NFT de Coinbase, que ha estado abierto desde mayo. Desde el lanzamiento el lunes, GameStop NFT ha registrado un volumen de operaciones de al menos 3.167 Ethereum, según los datos publicados en el sitio web del mercado. Esta cifra equivale más o menos a casi 3,5 millones de dólares en tan solo 48 horas. Fíjate tú cómo es la cosa, guapori. Sabemos que el mercado de los NFT está pasando por su mal momento. Sin embargo, todavía hay gente que cree en estos mercados. O sea, el mercado en general está pasando por un mal momento. NFT todavía más. Bueno, luego a veces no da lástima cuando la gente pierde su dinero en NFT. Los NFT son totalmente buenos, pero hay que tener mucho cuidado. En este caso hablamos de videojuegos de GameStop, que es una empresa bastante estructurada, pero de igual manera es un momento muy delicado para entrar en inversiones en NFT en este momento. Por otro lado, guapuris, OKX obtiene una licencia en Dubai y planea abrir un centro regional. Sí, guapuris, así como lo estás oyendo, el intercambio de criptomonedas OKX recibió una licencia provisional de activos virtuales en Dubai, según un comunicado de prensa de este jueves. La licencia emitida por la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái permitirá a OKX brindar servicios comerciales a inversores en los Emiratos Árabes Unidos. Tal parece que OKX está siguiendo los pasos de FTX y de Kraken, quienes obtuvieron una licencia en los Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, guapores, llegamos a la parte final. Comentarios, ¡chao!